Hola chiquillos, ¿cómo están? Partimos entonces con nuestra primera clase de tercero medio, números imaginarios. Números agrupados, por ejemplo, como los números naturales, que andamos con una n, perdón, una n así. Teníamos la n, que eran los números naturales, teníamos el conjunto z, ¿ya? Que eran los con números negativos y números positivos. Después teníamos el conjunto Q, que eran los racionales, donde teníamos, por ejemplo, los números decimales, también las fracciones. Después teníamos los números reales, que comprendían todos esos. ¿Qué otros números teníamos? Teníamos los números, los irracionales. Y se acuerdan que yo se los anotaba de esta forma. Teníamos los naturales, después teníamos el conjunto Z, después teníamos el conjunto Q, y después fuera de esos teníamos los irracionales, y esos todos estaban agrupados por los números reales. ¿Ya? Bueno, este tipo de números nosotros lo aprendimos en años anteriores. Ahora vamos a ver otros que se llaman los imaginarios. Números imaginarios. Así que si ustedes están tomando apunte, que se los recomiendo, ustedes saben que tienen que tener su cuaderno igual, a pesar de que sean clase online, tienen que ir notando entonces que vamos a ver los números imaginarios. ¿Ya? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que nosotros teníamos... ¿Se acuerdan de estas operaciones, por ejemplo? Si nosotros teníamos un número, por ejemplo el 2, y lo multiplicábamos por el mismo 2, nos daba como resultado un 4. Algo sencillo. Pero la otra forma de anotarlo era 2 elevado al cuadrado como una potencia, y eso es igual a 4. Por lo tanto, inversamente, nosotros podíamos decir qué número me servía para representar el 4 o el 2. Y si yo decía cuál era la raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2. ¿Qué significa? Que 2 por 2 es igual a 4. ¿Cierto? Esa era la forma de que nosotros vimos las raíces. ¿Ya? Ahora, de igual manera, si nosotros tenemos, por ejemplo, menos 2 por menos 2, eso es igual a 4. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las propiedades de los signos, si yo tengo un negativo y lo multiplico por otro número negativo, me da un número positivo. ¿Ya? Y otra propiedad, ¿cierto? Decía que si yo multiplico un número positivo con un número positivo, me da un número positivo. Y si multiplico un número negativo por un número positivo, me da un número negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con estos nuevos números que se llaman los imaginarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la raíz de menos 4? De acuerdo a las propiedades de las raíces, una raíz significa que son dos números iguales multiplicados entre ellos dos y me tiene que dar el valor de la raíz. En este caso no existen. Si yo multiplico menos 2 por menos 2, me da 4. Por lo tanto, no se cumple el resultado de esa raíz. Tampoco puedo decir 2 por más 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 positivo. ¿Por qué? Porque también me da menos 4, pero no se cumple las propiedades de la raíz, que tienen que ser dos números iguales, porque ya al tener signos diferentes ya no son el mismo número, son números diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. Tampoco nos sirve. Entonces, para poder
encontrar el resultado de esta raíz donde el número de interior, ¿cierto? El radicando es negativo, nosotros tenemos que utilizar los números imaginarios, operaciones de números imaginarios. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver entonces ahora. Los números imaginarios siempre van acompañados por una letra, y esta letra va a ser la letra I en minúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Si yo tengo la siguiente ecuación, x al cuadrado más 9 es igual a 0. En esta ecuación, si nosotros nos fijamos y separamos los números que están sin una incógnita al lado derecho y los números que tienen incógnita al lado izquierdo, nos queda de la siguiente manera: x al cuadrado va a ser igual a menos 9. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nosotros tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo tiene que dar menos 9. Para eso nosotros utilizamos las propiedades de las ecuaciones que nosotros los vimos, que x va a ser igual, S2 pasa como una raíz cuadrada aplicada directamente al menos 9. Por lo tanto nos queda raíz cuadrada de menos 9. Y si te das cuenta, aquí ya tenemos un número imaginario. Necesitamos resolverlo de esta manera. ¿Por qué? Porque en el conjunto de los reales nosotros no tenemos un número que multiplicado por sí mismo siendo igual te dé menos 9. Por lo tanto, nosotros lo podemos hacer es que lo podemos descomponer de la siguiente manera. X va a ser igual a más menos raíz de 9 por 1. ¿Ya? Borrar eso, ¿no? Entonces lo vamos a descomponer y nos queda más menos raíz de 9 por 1. Y aquí nosotros hemos descompuesto en realidad la palabra, hemos descompuesto la raíz. Y eso nos queda igual a x igual a la raíz de 9 por la raíz de menos 1. ¿Ya? Lo podemos descomponer de esa manera. Nosotros conocemos la raíz de 9, ¿cierto? La raíz de 9, si se dan cuenta, yo dejé el signo negativo en el 1 y dejé el signo positivo en el 9. Entonces, la raíz de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 son 9. Por la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es imaginario. Por lo tanto, x va a ser igual a 3 y con eso ya tendríamos el primer resultado. De esta forma, si nosotros tenemos este tipo de ecuación, entonces nosotros la resolvemos así. X cuadrado más 9 es igual a 0, entonces tenemos que x cuadrado es igual a menos 9, x es igual a la raíz cuadrada de 9 por 1, x es igual a la raíz de 9 por la raíz de menos 1, x va a ser igual a la raíz de 9 es 3 por y. Ya de esta manera nosotros aquí tenemos el resultado final. Esa es la forma correcta de realizarlo.
Ahora resolvamos una segunda ecuación. Si tenemos, por ejemplo, x al cuadrado más 4 partido por 25 es igual a 0. Lo que nosotros, ¿cómo lo podemos descomponer esto? Existen varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer así para que ustedes... x cuadrado va a ser igual a menos 4 partido por 25. X al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4 partido por 25. ¿Mm? ¿Ya? Estoy llamando. Ya. Sigamos con la clase después de esta pequeña interrupción que tuve. Que miércoles sobre todas las cuestiones. Ya vamos a hacer un segundo ejemplo entonces. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Si tenemos x al cuadrado más 10 es igual a 0, entonces hacemos lo anterior, ¿cierto? Que cuadrado es igual a menos 10, por lo tanto x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 10, ¿ok? Entonces ahora desarrollamos de la misma manera. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 por menos 1, donde x va a ser igual a la raíz de 10 por la raíz de menos 1. Sabemos que x va a ser, la raíz de 10 es igual a... ¿cuánto es la raíz de 10? Bueno, tienen dos formas. Una, dejarlo expresado como raíz de 10. Raíz de 10. Y. ¿Ya? En caso de que no puedan determinar la raíz exacta de 10. ¿Ok? Es una forma. ¿Ya? Eso es otro ejemplo. Lo más probable es que le aparezcan en la prueba algunos ejercicios de ese tipo. ¿Ya? Existe una forma de descomponer, por supuesto, la raíz de 10, pero no es el caso en este momento. ¿Ok? Ahora quiero que se den cuenta de algo sumamente importante. Vean que quiero mostrarles la siguiente imagen.
Fíjense lo siguiente. La raíz, siempre, ¿se acuerdan de las propiedades de las potencias? Cuando nosotros teníamos cualquier tipo de número, 1 elevado a 0, por ejemplo, es 1, 2 elevado a 0 es 1, menos 1 elevado a 0 es 1. Todo número, ya sea un número n elevado a 0, cualquier número, es 1. ¿Ok? Esa propiedad se mantiene en los números imaginarios, por lo tanto, el i imaginario elevado a 0 es igual a 1. El i elevado a 1 es igual a i. Todo número, también la propiedad de las potencias, elevado a 1 es el mismo número. ¿Ok? Por lo tanto, la misma propiedad de las potencias se mantiene aquí. Y aquí, en lo imaginario, i elevado a 2 al cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? I elevado a 3 es igual a i elevado a 2 por i elevado a 1. ¿Ok? Eso es lo mismo que decir, ¿se acuerdan que cuánto era i elevado a 2? Fíjense, i elevado o i al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Por lo tanto, i elevado a 3 es igual a menos 1 por i. Por lo tanto, es menos i. Si multiplico menos 1 por i, es menos i. Ya es el resultado que aparece aquí. Por lo tanto, siempre, si se dan cuenta, o es 1, o es i, o es menos 1, menos, si lo voy a tratar de anotarlo con otro color, para que se den cuenta de lo que yo les estoy explicando. Con rojo voy a anotar los que dan menos 1, menos 1, menos 1, y con azul voy a anotar los que dan 1, 1, 1, y con verde voy a anotar los que dan i, 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 e i. Entonces, i elevado a 1 es i elevado a 2 es menos 1, i elevado a 3 es menos i elevado a 4 es 1, i elevado a 5 es i positivo, verde, es i elevado a 6 es menos 1, i elevado a 7 es menos i. Entonces se mantiene esta propiedad, ¿ya? Y al cuadrado, por ejemplo, i elevado a 4, i elevado a 4 es lo mismo que decir i al cuadrado por i al cuadrado. ¿Y al cuadrado cuánto era? Menos 1, ¿cierto? Y al cuadrado era menos 1. Por lo tanto, menos 1 por menos 1, ¿cuánto es? 1 positivo. Y ese 1 positivo por i es i. Entonces, si se dan cuenta, cuando son... los casos son pares, no se confundan. Por ejemplo, i elevado a 6 no es un número par. Y fíjense el valor que da. ¿Por qué? Revisemos el i elevado a 6. I elevado a 6 es lo mismo que es i elevado a 2 por i elevado a 2 por i elevado a 2. I elevado a 2 es menos 1, menos 1 y menos 1. Si yo multiplico menos 1 por menos 1 es 1. Y ahora lo tengo que multiplicar por menos 1. Por lo tanto me queda menos 1. Por eso está ese menos 1 ahí. ¿Ya? Entonces, no se confundan. No es que un número par me vaya a dar siempre un número positivo. En este caso, de lo positivo. En este caso, es un número par y da un número negativo. ¿Ok? Tienen que hacer este ejercicio cada vez que tienen esos problemas con estas potencias, con un número imaginario con una potencia grande. Traten de hacer este ejercicio. ¿Ya?